Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la 96.5. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Política y Cultura, un viaje por las ideas que mueven al mundo y las voces que nos inspiran. Con nosotros está la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo. Macarena, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Patricio, y a todos los auditores. Muy bien por acá. Muchas gracias por ser parte de Política y Cultura. Ya habíamos tenido el agrado de tener otros personeros de Evópoli, como Hernán Larraín, hace unos meses atrás, así que muchas gracias por el constante apoyo que Evópoli le ha dado a este programa que intenta difundir no solamente debate cultural con altura de miras, o sea, perdón, el debate político con altura de miras, sino también entrar al debate cultural. Macarena, ¿cómo evalúas el momento político y electoral de Evelyn Matei? Es imposible no preguntarlo, sobre todo en un día como este. Mira, yo creo que estamos en una etapa clave de construcción de mayorías en este momento en la campaña de Evelyn Matei, donde las propuestas en este momento son las que son el centro del debate y son las que deberían ser el centro del debate. Yo creo que Evelyn Matei está en un momento más complejo que lo que veíamos hace un mes atrás, pero es una candidata que sigue marcando muy bien, es una candidata que nos da certezas, tiene equipos de trabajo y tiene obviamente un programa de gobierno que es de cara a la ciudadanía y de cara obviamente a las necesidades de los chilenos. Macarena, los acontecimientos de estas últimas semanas, ¿tú crees que ponen en riesgo la unidad del sector mirando de cara a la segunda vuelta? No, yo creo que la opinión mayoritaria de las personas de quienes conformamos Chile Vamos es estar con nuestra candidata, sabemos y creemos en ella, sabemos que ella es quien puede ganarle obviamente a una candidata como Janet Jara, que es quien está en la vereda al frente, y creemos plenamente en las capacidades para liderar Chile que tiene Evelyn Matei. Macarena, en lo personal, ¿qué te parecieron las declaraciones del diputado Celis? Y bueno, yo estaba viendo las noticias poco antes de entrar, también las de Hernán Larraín. Carlos Larraín, perdón, Carlos Larraín. Carlos Larraín. No confundas, pues Hernán está en Chile Vamos y claramente apoya a Evelyn Matei. Oye, pero mira, yo frente a lo ocurrido el día de hoy y los dichos de distintas personas de Chile Vamos que se intentan descolgar, obviamente eso es una opinión, somos una coalición amplia con distintas visiones, pero Evelyn Matei es la candidata más competitiva del sector, ella tiene liderazgo, tiene experiencia y una visión clara para el país, y eso es lo que vemos y es lo que creemos todas las personas que estamos en Chile Vamos. Y frente a quienes hoy dudan o condicionan el apoyo, que es lo que vimos el día de hoy, nosotros desde Evópoli decimos con firmeza que no estamos para cálculos personales. Ni pelea chica. Chile necesita una oposición que sea clara, una oposición que ofrezca certezas a la ciudadanía y que esté a la altura del momento. Y eso es precisamente lo que encarna Evelyn Matei y por eso estamos con ella y por eso vamos a seguir apoyando esta candidatura presidencial. No puedo dejar pasar que el hecho de que sean Renovación Nacional, el mismo partido en donde empezó los descuelgues de Sebastián Sichel, yo siento que la UDI y Evópoli tienen un compromiso mucho más real, quizás, con Evelyn Matei, o quizás su lealtad es más fuerte, porque yo pienso, por ejemplo, cuando José Antonio Caz marcaba 4 o 5 puntos a principio de año, los republicanos no andaban pensando en saltar de la candidatura de José Antonio a la de Evelyn. En cambio, acá uno de los tres partidos ya se está descuadrando. En lo personal, me parecen muy mal las declaraciones de Carlos Larraín y de Celis. La verdad es que no contribuyen en nada a la candidatura de Evelyn. Todo lo contrario. Para empezar, aquí nadie tiene asegurado pasar a la segunda vuelta. No sabemos qué va a pasar en uno o 2 meses más. Entonces, quedarse con un solo candidato desde ya parece un poco riesgoso y obedece más, siento yo, al cálculo pequeño. Yo, Entonces, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo que obedece a un cálculo pequeño, que es obviamente inoportuno en este momento, es una señal equívoca. Y yo creo que acá, claro, a ver, si bien es RN, son dos personas de RN,
yo no diría que la gran mayoría de RN está por desmarcarse de Evelyn Matei, sino todo lo contrario. Acá son figuras puntuales que están en esta lógica, porque están quizás con el momento que estamos viviendo, que son elecciones parlamentarias, quizás quieren asegurar sus cupos, en lo que nosotros no estamos. Nosotros estamos para poder asegurarle a Chile y ofrecerle una alternativa al país de un gobierno liderado por Evelyn Matei, y efectivamente esta campaña es muy líquida, las elecciones todavía queda harto tiempo para la primera vuelta y sobre todo para la segunda vuelta. Entonces esto puede seguir cambiando, se va a seguir modificando. Entonces, bueno, son dos personas, yo no lo personificaría solamente como en RN los que se descuelgan, sino que son dos personas de RN puntualmente que hicieron esto el día de hoy, pero yo veo a su directiva nacional que están apoyando a nuestra candidata Evelyn Matei, lo mismo la UDI y nosotros como Evópoli, que obviamente vamos a seguir apoyándola. Sí, bueno, en todo caso yo no sé qué tanto le puede servir a José Antonio Caz el apoyo de Carlos Larraín, después de que el hijo atropelló a un hombre y lo mató y lo dejó tirado y a su suerte. Yo creo que Carlos Larraín dejó de ser una voz que la gente realmente escuche con política, porque yo creo que un poco la gente igual busca un poco de empatía y busca ciertos valores que por lo demás yo creo que Carlos Larraín está bastante lejos. Entonces no sé en realidad qué tanto le aporta a José Antonio el apoyo de Carlos Larraín, cuando me imagino que no hay ningún político en este país que lo ande buscando en este momento. Pero para cerrar un poco esto, ¿tú crees que la tendencia se puede revertir, Macarena? Yo creo que de todas maneras la tendencia se puede revertir. Esta campaña ha tenido altos y bajos. Nosotros estuvimos más de un año y medio repuntando en las encuestas, íbamos primero por mucho tiempo, eso ha ido bajando, pero a mí no me cabe duda que Evelyn Matei va a conquistar a la gente. Ahora tenemos también, obviamente, que intentar llegar a las personas de centro, que no se sienten representadas ni por la candidata Janet Jara, que es una candidata de extrema izquierda, y tampoco por el candidato José Antonio Cast. Entonces, sin duda, yo creo que esas personas a las que nosotros sí podemos llegar, nos van a apoyar, y Evelyn Matei de todas maneras va a llegar a la primera vuelta y va a pasar a segunda vuelta. Macarena, bajo tu punto de vista, ¿qué puntos fuertes tiene la candidata Evelyn Matei para remontar en la encuesta y llegar a segunda vuelta, lo que hablábamos recién? No sé cuáles son, ¿tú crees que los puntos que diferencian a Evelyn de los demás candidatos, que la hacen competitiva, no solamente en segunda vuelta, sino también en primera? Mira, yo creo que Evelyn tiene lo que hoy se necesita para gobernar, que es experiencia. Ella fue alcaldesa, ha sido diputada, senadora, tiene equipos que la acompañan, equipos que lamentablemente los otros candidatos no tienen, o equipos que sean buenos o que sean conocidos. Evelyn Matei fue alcaldesa, y al ser alcaldesa ella pudo obviamente gestionar recursos, que eso es algo súper importante que obviamente todos los presidentes necesitan, y es la única candidata que tiene esa experiencia. Hay más de 400 profesionales también con experiencia en gestión pública que han estado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera I, Sebastián Piñera II, y que han trabajado con ella una hoja de ruta que es concreta, que propone distintas cosas como crecimiento económico, crear 800.000 nuevos empleos, pero la propuesta de Evelyn además va más allá de las cifras que nosotros podamos entregar, sino que lo que buscamos es recuperar confianza, reactivar las oportunidades y devolverle a Chile el rumbo con el que veníamos antes del 2019. Entonces, la verdad es que mientras otros polarizan o prometen cosas que son imposibles, Evelyn Matei lo que nos muestra es un programa, es un equipo, y son cosas necesarias que todos los chilenos necesitamos en este minuto. Seguridad, volver a crecer, que es muy importante, crear nuevos empleos. Estamos en un déficit de empleos en este país. Tenemos que bajar, otra de las propuestas que tiene Evelyn Matei también, que lo vimos esta semana, que ha puesto obviamente foco en la parte económica, es bajar los impuestos a las empresas de un 27% a un 23%. Ya la vimos hace 2 semanas también que estaba, que vio en temas de salud las listas de espera, disminuir las listas de espera en el cáncer a cero. Entonces,
es una candidata que ha propuesto, a diferencia del resto que se queda en la pelea, que se quedan en el barro, que muchas propuestas en realidad no nos han entregado. Entonces, eso es lo que diferencia a Evelyn Matei, que es una candidata con certezas, es una candidata con equipo y es una candidata que además tiene la experiencia necesaria para poder gobernar este país. ¿Tú estás de acuerdo con esta estrategia de, por ejemplo, 1000 mujeres por Evelyn, que la he visto mucho en redes sociales de Bópoli? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque yo en lo personal no creo que las mujeres tengan algún problema en particular con Evelyn, todo lo contrario. Yo creo que la mayoría de las mujeres le debe, bueno, o a las mujeres del sector, por último, les debe agradar mucho porque ella tiene una personalidad bastante agradable, es una mujer bastante educada, sabe escuchar, entonces tiene varias virtudes, pero hay algunas cosas que tienen que ver más con, por decirlo alguna, los rasgos masculinos de un candidato, las características masculinas de un candidato y cómo se dirige, por ejemplo, a un público, entre comillas, invisibilizado como son los hombres. Yo me pregunto, ¿por qué Evelyn insiste, por ejemplo, en la campaña dirigida a las mujeres cuando yo siento que lo que ha perdido más son hombres y no se hace algún tipo de propuesta para acercar a este sector en general, en particular, perdón? Por ejemplo, beneficios para las personas que desempeñan trabajos pesados, que por lo general son hombres, sanciones para las mujeres que impidan a los hombres ver a su hijo, propuestas respecto a la crianza compartida o un programa de prevención del suicidio, ya que la mayoría de las personas que se suicidan en este país son hombres. Entonces, ¿no crees tú que quizá en un sector como la derecha, en donde a la mayoría de la gente de la derecha, creo yo, no definen tanto por sexo, siento que es un poco más esta cosa de los géneros, de la diferencia de género, es una cosa más del oficialismo y por lo general la gente de derecha siempre valora harto el mérito, independiente del sexo del candidato? ¿Tú crees que ha habido algún tipo de problema con el esquema de la campaña? ¿A quién van dirigidos? Porque además de eso, yo creo que Evelyn tiene un gran equipo de contenido. Muy, muy, muy bueno. De hecho, nosotros tuvimos al principio de este programa a un integrante de ese equipo, que es Isabel Pla, y una mujer muy competente, muy competente. Entonces, yo siento que los dos puntos débiles de Evelyn han sido, uno, redes sociales, no saber un poco entender el lenguaje actual de las redes sociales, que, que la verdad de contenido tiene poco. Son más formas y titulares que otra cosa. Y otra cosa, las comunicaciones, la forma de conectarse con los medios locales. Que alguien llame al periodista de Evelyn y que el periodista de Evelyn por ningún motivo pierda esa entrevista, que diga, no puede Evelyn, pero va a tal persona, o en la tarde se ve quién va. Pero yo creo que desde ahora Evelyn no puede perder oportunidad alguna de mostrar sus propuestas. No, yo estoy de acuerdo con que Evelyn no puede perder oportunidad de mostrar las propuestas. Yo la he visto en distintos medios de comunicación y también en sus viajes a regiones, que ella se ha reunido con distintos periodistas o ha tenido entrevistas que son más locales, y eso va a seguir ocurriendo en la medida en que Evelyn siga viajando. Ella sigue recorriendo el país y lo va a seguir haciendo. Y respecto a la campaña o al foco en el tema de mujeres que me comentaste inicialmente, la campaña 1000 Mujeres por Evelyn es una campaña de nuestro partido de Bópoli y nace a raíz de poder convocar a mujeres de la sociedad civil que hoy quizás no están muy metidas en política. Tenemos que obviamente considerar que no toda la gente está en partidos políticos, pero que también necesitan o tienen la necesidad de poder poner sus puntos sobre la mesa, y bajo ese punto de vista nosotros estamos armando esta campaña que es obviamente de Bópoli, no del comando de Evelyn Matei, nace desde nosotros, desde Bópoli Mujer, para poder convocar a mujeres de distintos sectores, mujeres de la sociedad civil, mujeres que son del mundo de la agricultura, que normalmente no están en un partido político, así que esta iniciativa nace desde Bópoli para apoyar a Evelyn Matei en distintas temáticas.
Yo creo que en general Evelyn no se ha enfocado solamente en tema mujer, sino que se ha enfocado en las problemáticas de los chilenos en general, no haciendo distinción entre hombres y mujeres, o jóvenes y niños, o adultos mayores, sino que ella hace una campaña que es para todos los chilenos y para todo el mundo en general. Eso es lo que te podría comentar respecto al tema mujer. Macarena, tú a esta altura ya tú crees que se descarta completamente la lista única de la oposición. Mira, yo lo he planteado en distintas ocasiones. Creo que Chile Vamos y el Partido Republicano son dos proyectos políticos totalmente distintos. Yo creo que no es tan viable hacer una lista única de cara a las parlamentarias, pero sí creo que si es por el bien de Chile, yo siempre he sido una persona que llama a la unidad en general del sector, y lo hice también inicialmente en marzo, cuando hice un llamado también a las primarias del sector, primarias amplias obviamente. Pero eso yo creo que no es tan viable. ¿Por qué? Porque desde el Partido Republicano, desde los social cristianos y también los del Partido Nacional Libertario siempre nos han cerrado la puerta a ese intento de unidad que hemos realizado desde Chile Vamos. Mira, yo creo que podemos analizarlo. Si es por el bien del país, yo estoy disponible a que analicemos esa opción, pero yo no creo que sea tan viable porque, como te digo, somos dos proyectos políticos totalmente distintos. Y creo que además de que nos han cerrado la puerta una y mil veces, que eso es verdad, lo han hecho, yo no creo que sea tan viable, pero estamos obviamente disponibles a poder abrir esa conversación. Macarena, ¿cómo uno piensa? Evópoli yo creo que tiene muchas diferencias con el Partido Republicano, pero comparten algunas cosas bien macro, por decirlo de alguna manera. Pero yo no sé cómo podría convivir, por ejemplo, el Partido Social Cristiano con Amarillo y con Demócrata en la misma coalición. Yo creo que esos partidos sí que tienen algún tipo de problema entre sí para poder ir en la misma lista. Tú recordarás que para la convencional, cuando fue Teresa Marinovich, no, ahora se me fue el nombre, pero desde ¿cómo se llama? Silvia Izaguirre, al final terminó diciendo que no votaran por ella porque no estaba conforme en ir una lista con... La misma lista. Claro, entonces, ¿para qué formar una lista común si después van a haber problemas como eso? Me imagino que tiene que haber un entendimiento mucho más grande de tener un proyecto como de oposición sin que nadie abandone sus principios, pero la idea es sacarnos del estancamiento, que haya un cambio de gobierno, que no tenga continuación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo a eso te decía con que hay cosas comunes, yo creo que en la oposición, pero a la vez la oposición es muy diversa, pero yo creo que no tanto como el oficialismo, pero tienen una capacidad de ponerse de acuerdo superior a la que existe en este sector. Yo no sé por qué acá a veces se marcan tanto las diferencias, siendo que no son tan extremas, por ejemplo, como la que vemos entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, donde la Democracia Cristiana se sepulta sola y termina dando un apoyo que cree que va a tener algún tipo de retribución en la lista parlamentaria. Pero la verdad es que imagínate tú en una misma lista el candidato comunista, el candidato del Frente Amplio y al último el de la Democracia Cristiana, porque así va a ser. Entonces, si un partido no termina o traiciona sus principios, yo creo que está destinado a desaparecer y a no ser confiable. En ese sentido, ¿cuál es el costo político tú crees que Evópoli pagaría en una segunda vuelta en que tenga que apoyar un candidato que no sea Evelyn Matei? Ya lo hicieron antes en algún momento, pero no, bueno, pero fue apoyo de votación solamente. Mira, eso es una decisión que tiene que tomar obviamente el Consejo General de nuestro partido, en la eventualidad, que yo creo que no va a ocurrir, que no sea Evelyn Matei la que pasa a una segunda vuelta. Yo creo que es Evelyn Matei de todas maneras la persona que pasa a segunda vuelta, por tanto estoy segura que esa conversación no la vamos a tener y no voy a hacer política ficción, pero
Evópoli el año 2021, sí, 2021, el Consejo General dio libertad de acción para que los militantes pudieran apoyar o no apoyar la candidatura en ese momento de José Antonio Kast. Y en caso de quienes apoyaran, nosotros sí dijimos muy fuerte que no íbamos a ser parte de ese gobierno, que si bien se le apoyaba, no en la eventualidad que él ganara, no íbamos a ser parte de ese gobierno. Esa conversación obviamente la vamos a tener que trabajar. Yo no creo que vaya a ocurrir. Como te decía, creo que es Evelyn Matei la persona que pasa a segunda vuelta. Pero yo creo que si es por el bien del país, efectivamente, Evópoli, frente a una candidatura comunista que no tiene nada que ver con nosotros, que si bien nosotros con el Partido Republicano podemos tener diferencias y somos proyectos políticos distintos, yo tengo bastante más diferencias con el Partido Comunista y siempre las voy a tener. Por tanto, yo jamás podría votar por un candidato comunista, jamás podría hacerlo. Entonces, frente a eso, bueno, yo creo que es una conversación que está abierta y que no va a ocurrir, pero si ocurriera, yo creo que Evópoli estaría por ese camino. Macarena, siguiendo en el mismo, o sea, en la misma idea, ¿tú crees que una de las grandes fortalezas de Evelyn es su capacidad de aglutinar gente en la segunda vuelta, en donde crear un gobierno de consenso, de acuerdo entre todas las oposiciones? Porque entre, por ejemplo, un candidato como Kaiser, yo lo veo muy, muy poco probable que logre acuerdos con sectores como demócratas, como amarillo, porque a veces tiene, quizás las cosas de fondo no sé, pero las formas dejan mucho que desear, ¿entiendes? Entonces, la capacidad que tiene Evelyn de tomar toda la fuerza de la oposición en segunda vuelta y llevarla a la urna es una cosa que no la puede hacer cualquier candidato. No sé qué piensas tú. Yo creo que Evelyn Matei, tal como decía en un inicio, Evelyn Matei es la persona que puede aglomerar a la mayor cantidad de personas. Evelyn Matei es la opción en este minuto para, por ejemplo, las personas de centro que hoy no ven, o sea, ven en Evelyn la candidata que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque no están ni con la izquierda ni están con la extrema derecha. O sea, hoy en día tenemos 3 candidatos que son los 3 candidatos competitivos, que son los que van a la primera vuelta, y tenemos a la extrema izquierda y tenemos también a la extrema derecha. Y Evelyn Matei es quien puede concentrar esa mayoría de votos, por eso yo creo que Evelyn Matei es la candidata que pasa a segunda vuelta. Evelyn sí puede lograr acuerdos, Evelyn sí puede hablar obviamente con el centro, puede hablar con los demócratas, con los amarillos. Amarillo está apoyando a Evelyn Matei y convengamos que Amarillos era el mundo de la exconcertación. O sea, hay muchos exministros que están obviamente en Amarillos y ellos están apoyando la candidatura de Evelyn Matei porque ven que es la candidatura que es seria, que tiene propuestas y que puede hacer que Chile avance. Macarena, cambiando un poco de tema, yo quería hablar de tu partido de Evópoli. ¿Cómo pretenden aportar en un eventual gobierno de Evelyn Matei? ¿Cuál es el aporte de Evópoli, no solamente a un futuro gobierno de Evelyn Matei, sino a la política nacional? ¿Cómo un partido como Evópoli puede generar diversidad, por ejemplo, en la derecha? Mira, yo creo que Evópoli, al ser el único partido liberal, reformista y de derecha en nuestro país, nosotros tenemos convicciones claras y nosotros vinimos para oxigenar la política, y eso no solamente es un eslogan, sino que nosotros lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Nosotros tuvimos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera los ministerios más importantes en algún minuto, justo en el estallido social, justo en el minuto en el que el país se estaba derrumbando, y nosotros teníamos al ministro Ignacio Briones, teníamos también a Gonzalo Blumel a cargo de la seguridad del país en el momento más complejo de nuestro país. Entonces, ¿cómo aporta Evópoli a un gobierno? Bueno, nosotros aportamos con experiencia, aportamos con personas que son buenas, que son capaces, tenemos muy buenos profesionales que obviamente están a disposición del país,
Y a lo largo de nuestra historia también, además de haber tenido estos dos ministros en momentos clave, tuvimos más ministros obviamente, también estaba la María Emilia Undurraga en agricultura, pero en momentos claves y críticos del país teníamos a ellos dos, pero nosotros también lideramos la reforma al Sename, con la convicción que los niños debían estar primero en la fila. No sé si tú recordarás, pero Felipe Kast en su primaria presidencial del año 2017 habló muchísimo de los niños primero en la fila y los niños no votan. O sea, nosotros nunca nos fuimos a buscar el voto por populismo. O sea, los niños jamás votan y nosotros de lo único que hablábamos era de los niños primero en la fila y que se acabara el Sename. Entonces nosotros fuimos uno de los primeros, de los primeros en hablar de temas que no lo hacíamos por populismo. Nosotros también, a la vez, hemos sido un partido súper serio que no apoyó ninguno de los retiros, el único partido que no apoyó ninguno de los retiros, que era una política pública nefasta para el país, y fuimos los únicos que defendimos a muerte el no retiro, o sea, el no, los retiros. Nosotros estábamos totalmente en contra. Entonces nosotros aportamos seriedad, aportamos oxigenar la política, aportamos rostros buenos, nuevos, y eso yo creo que es el aporte, además de políticas públicas, obviamente, en las que podamos trabajar en un programa de gobierno, que también nosotros estamos trabajando en propuestas para entregarle a Evelyn Matei la próxima semana, el 9 de agosto, que estuvimos trabajando durante todo este primer semestre junto a distintos profesionales de Evópolis. Para la gente que nos está escuchando, que no sabe si entrar o no entrar activamente a la política, ¿por qué debiese prestar atención en un partido como Evópolis? ¿Qué le dirías tú a una persona que, por ejemplo, que se identifica con una sensibilidad de derecha, hay mucha gente que se siente liberal, que tú le preguntas y tiene ideas liberales y vota por los conservadores, por así decirlo, casi de costumbre? Como que cuesta un poco sacar a las personas que están acostumbradas a votar por el mismo dos partidos, sacarlas un poco de ahí, sobre todo en la derecha. Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué debiese poner atención un ciudadano chileno en Evópolis hoy en día? Mira, porque nosotros demostramos que las cosas se pueden hacer de manera distinta, porque tenemos convicción, tenemos principios y siempre hemos hecho el trabajo con coraje. O sea, los casos que yo te comenté del estallido social o de que nos opusimos siempre a los retiros de los fondos de pensiones, que eran muy populares en su época y que era muy complejo también para los diputados en esa época decir no a esto, eso demuestra que nosotros somos un partido político que es serio, que creemos en una política también que transforma y que no destruye, que pone la meritocracia primero, el orden y la libertad en el centro, pero también a las personas y a su dignidad. Y yo creo que eso también nos hace diferente al resto de los partidos políticos. Creemos en un país libre, que es justo, inclusivo, y nosotros creemos en la batalla de las ideas. O sea, creo que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, nosotros llevamos ya 12 años de historia en Evópolis y hemos demostrado con hechos concretos que somos un partido político serio. Nosotros no nos vendemos a los populismos de momentos que esté viviendo el país, nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer, condenamos todo ese tipo de prácticas y yo creo que por eso la gente se tiene que o se puede acercar a nosotros y van a ser totalmente bienvenidos. Nosotros también en la región tenemos a distintos actores, obviamente, que nos representan. Tenemos una tremenda presidenta regional también, que es la Loreto Kemp, y que hacen política buena. Y yo creo que nosotros nos hemos destacado por eso. Macarena, para finalizar, ¿cómo lo ha hecho Evópolis para no ser parte de los casos de corrupción que han sacudido el país? Porque por lo menos yo de los partidos que menos escucho casos de corrupción es Evópolis. ¿Cómo se hace para poder dar esta prueba de la blancura a la gente? Porque, como decía, mucha gente que no sabe si entrar o no en política es por una desconfianza, no de la idea, sino las personas que están representando la idea. ¿Cómo lo ha hecho Evópolis para mantenerse alejado de este tipo de polémicas tan
Mira, desafortunado. yo te diría que con convicción, te diría que nosotros hemos sido, efectivamente, y qué bueno que lo nombras, pero hemos sido un partido que no ha tenido hasta el momento casos de corrupción. Nosotros hemos hecho una política de tolerancia cero a la corrupción. O sea, nosotros tenemos a Camila Merino, que además es vicepresidenta nacional, ella es la alcaldesa de Vitacura, que denunció un grave caso en la municipalidad de Vitacura de corrupción contra una misma persona del sector. O sea, a la Camila no le tembló la mano con que fuera alguien del sector y no fuera alguien de izquierda, y en denunciar lo que tenía que denunciar. Nosotros acá siempre vamos a estar por hacer ese tipo de política. Nosotros no vamos a salir con una defensa corporativa, por ejemplo, a personas que cometan delitos. Eso en Evópolis no lo van a ver, no lo hemos hecho y no es parte de nuestra práctica. Entonces yo creo que por eso mismo la gente que entra a Evópolis entra con el firme convencimiento de que nosotros estamos para hacer las cosas distintas y nosotros siempre vamos a intentar tener un umbral mayor en este tipo de casos. Mucha que cuesta hacer eso hoy en día, mucha que cuesta, en serio. Así que, Macarena, te doy las gracias por haber sido parte de Política y Cultura, por no habernos acompañado esta tarde y por todo el tiempo que le dedicaste al sur de Chile. Así que no sé si te quieres despedir con algunas palabras para la audiencia en apoyo a Evelyn o Evópolis. Oye, muchas gracias, Patricio, por este programa. Estuvo muy entretenido. Le mando un tremendo abrazo a todas las personas que nos están escuchando, a todos nuestros auditores. Y nada, les hago una invitación y los dejo con una invitación abierta a apoyar, obviamente, la candidatura de Evelyn Matei. Evelyn Matei es la persona que tiene programa, tiene certeza, es una mujer que está hecha para liderar este país, y yo creo que tenemos que dejar de lado las polarizaciones que tenemos hoy en día, que lo vemos en Janet Jara y en José Antonio Kast. Evelyn Matei es la alternativa que Chile tiene para poder salir adelante. Así que los dejo con esa invitación y también los dejo con la invitación de pertenecer a Evópolis y van a ser bienvenidos. Eso. Muchas gracias, Macarena. Espero que estés súper bien y le cuento a nuestra audiencia.